Pues vamos a orar y tomamos luego nuestros asientos para oír la palabra de Dios. Señor, gracias por el privilegio de tener la libertad de reunirnos abiertamente para buscar tu rostro, para oír tu voz, para adorar tu nombre. Gracias por este país en el cual nosotros podemos hacer esto sin temor, Señor. Y ahora, Señor, abrimos nuestros corazones, abrimos nuestro entendimiento. Te pedimos que nos instruyas, que nos guíes. Señor, que establezcas en nosotros tu poderosa palabra, la cual tiene poder, Señor, para darnos herencia y edificarnos, Padre. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Tome su asiento, por favor. Muy bien. Wow, se acaba rápido el año, ¿verdad, familia? ¿Ya pagó las cuentas de la tarjeta de Navidad pasada? Porque si no las ha pagado, este año no hay regalos, ¿verdad? Haga tamales y se acabó y pague las deudas. Antes de entrar en la palabra, sí me interesa mucho que nos cuidemos. Épocas como estas, el espíritu de consumismo, que es un espíritu. O sea, es un espíritu que domina en el mundo, sobre todo en el mundo occidental del cual somos parte. Es una temporada donde se intensifica este espíritu y de repente necesitas esto y necesitas aquello, y cómo no lo voy a comprar esto a mi niño, y cómo no voy a... y te metes en problemas. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que vivamos en paz, ¿sí? Y que teniendo abundancia de todas las cosas podamos nosotros ser generosos. Pero para ser generosos es importante ser ordenados, ser responsables, ¿sí? Entonces pago lo que debo, pago mis pendientes, hago mis ahorros, ¿verdad? Y luego ya veo lo que puedo hacer con lo que me queda, ¿sí? Y créame que a su familia, y como usted ya lo ha visto cada año, a su niño lo que le importa no es el juguetazo, porque a los 3 días ya se aburrió y ya lo quebró, ¿verdad? Así sucede cada año. Pero que usted pase tiempo, que usted platique, que ustedes coman juntos, que se sienten a un juego de mesa, ¿verdad? Y se rían. Esas son las cosas que se graban en la memoria de las familias y de nuestros hijos. Yo solo me acuerdo de una Navidad donde me regalaron calcetines y Dios tuvo que sanarme, ¿verdad? Porque no fue exactamente muy grata. Pero aparte de eso, pues yo casi no me acuerdo de nada que se me haya regalado, porque el regalo en sí tiene su lugar, pero no es lo más importante. Usted es lo más importante. ¿Está bien? Así que sea usted el regalo para su familia esta Navidad. Súper buena onda, súper servicial, súper, en todos los sentidos, una bendición. Amén. Dígalo conmigo. Amén. Muy bien. Ahora, en semanas pasadas nosotros hemos estado orando, leyendo y orando el libro de Nehemías. Y entrando el año vamos nosotros a continuar hacia el libro de Esdras. Y son muy importantes estos dos libros, porque ese libro, porque en el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea, Esdras y Nehemías son un solo libro. Es el libro de la restauración, es el libro de la reedificación de la nación de Israel. Usted debe recordar que la nación había sido destruida y habían sido o asesinados, o habían muerto de enfermedades por las diferentes plagas y el hambre, o habían sido llevados al destierro en esclavitud, y muchos también murieron en el camino. La nación como nación ya realmente no existía. La capital había sido destruida, Jerusalén. El templo había sido destruido. El templo era el centro de la nación, ¿sí? Habían metido otras naciones, otras culturas en el mismo territorio, así que ya había un caos cultural, ya nadie sabía quién era qué, y los poquitos que quedaban ahí pues ya estaban todos mixtos y confundidos. Y esto dura por aproximadamente 70 años. La tierra no se cultivó, ¿verdad? Las fieras salvajes se multiplicaron, las ciudades desiertas, el lugar entero un desierto. Y luego Dios empieza a despertar oración en sus hijos.
Empieza Daniel. Y Daniel empieza a orar, y hay varias oraciones en el libro de Daniel donde él está clamando porque el tiempo se ha cumplido y que Dios ahora restaure a la nación a pesar de su culpa, a pesar de sus muchos pecados. Y luego después vemos nosotros a Zorobabel, que va con el primer grupo de cautivos que regresan, y ellos reconstruyen el templo, ¿verdad? Eso lo vamos a estar viendo en Esdras, cómo ellos reedificaron el templo y restauraron en una manera pues reducida la adoración a Dios. Me llama tanto la atención que en la reedificación de la nación lo primero era un altar. Lo primero era a quién vas a dedicar tu corazón, a quién vas a ser devoto. Porque todos nosotros, algo está peleando por nuestra alma. Todos nosotros, ya sea el espíritu del consumismo o de la fama o de mil otras cosas que hay en el mundo, pero hay cosas peleando por tu alma. Y el que tiene derecho a nuestra alma es el Señor. Y ellos entendieron que por haberse desviado había venido toda la destrucción. Y cuando regresan, lo primero que hacen es poner el altar y ofrecer sacrificios y reconstruir el templo a pesar de que hubo muchísima oposición. Y luego después Esdras, en el capítulo 7 de Esdras, ahí sí quiero leerles brevemente. Esdras llega muchos años después, como unos 90 o 60 años después, no tengo el dato exacto en ese momento, pero cuando Esdras llega, él llega con una consigna de Dios y del rey muy especial. Le leo en Esdras capítulo 7, verso 10, dice, en la carta y en las indicaciones del rey, Dios le había dado mucho favor a Esdras, que era un sacerdote de Dios. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Todo el objetivo de Esdras era enseñar la palabra, enseñar la verdad. ¿Por qué? Porque él sabía que solamente en conformidad a la palabra podemos estar en armonía con Dios. Hay mucha gente que cree en Dios y le pide a Dios y menciona a Dios para todos lados, pero no se sujeta a lo que Dios dice. No cree ni obedece lo que Dios dice. Y eso es ficticio. Eso es una ilusión óptica. No puedo yo estar en armonía con Dios al mismo tiempo que ignoro o rechazo las cosas que Él claramente indica. Entonces Esdras, entendiendo esto, vino bajo mandato del rey para establecer la ley y el gobierno de Dios, la palabra de Dios en el pueblo de Dios. Y en el capítulo 7, verso 25, nosotros encontramos las palabras del rey que le dijo a Esdras. Escuche, estas son palabras del rey Artajerjes. Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Este es el emperador del imperio persa que domina el mundo entero, que le ha dado esta autoridad a Esdras, porque Esdras está consagrado a la ley de Dios. Y cuando el rey lo conoce, le concede todo y le da estas instrucciones por escrito, porque el objetivo era, ya se estableció la adoración, ahora vamos a establecer el gobierno de Dios. Porque no puede haber una adoración que perdure a menos que ésta produzca en nosotros obediencia a lo que Dios dice. Así que esa fue la segunda parte de la restauración. E inmediatamente después de eso nos encontramos con que el pueblo de Dios había cometido un terrible pecado. Se había mezclado con los pueblos de alrededor.
Habían dado sus hijas en casamiento, habían tomado hijas de los pueblos extraños para casarse con sus hijos y ya ni siquiera hablaban bien el idioma y no conocían, ya tenían revueltas las costumbres paganas de los demás pueblos y sus diversas abominaciones. Y cuando Esdras se entera de esto, se desploma. Lo vemos nosotros en Esdras capítulo 9, y se tira a la tierra, se rasga la ropa, se echa tierra en la cabeza, llore y llore, y la gente lo empieza a rodear, ¿verdad? ¿Qué le está pasando? Y él empieza a confesar el pecado del pueblo. Ahora, ¿por qué es este punto tan importante y por qué lo estoy mencionando hoy? Porque tiene todo que ver con el objetivo de esta reunión y de esta plática. Dios siempre ha querido un pueblo de su exclusiva propiedad, que no le pertenece a nadie más y no es leal a nadie más, solamente a Él. Y Él ha querido un pueblo así para Él venir y habitar en medio de ese pueblo y ahí manifestar su gloria. Eso siempre ha sido su deseo desde Génesis. Y lo hemos visto, nosotros lo vemos con Abraham, lo vemos después en Éxodo, cuando Dios les dice: yo los saqué de la tierra de esclavitud para morar en medio de ustedes. Un pueblo santo al Señor, consagrado al Señor. Y el pueblo de Israel, que acababa de regresar 50 años, 60 años antes, a repoblar la tierra, ya había perdido eso de vista, ya se había mezclado con los pueblos, y entonces ya no había ningún sentido de tener ni templo ni nación, porque el pueblo se había mezclado. Hay una necesidad de una separación, amados, cuando venimos a los pies de Cristo. En el Nuevo Testamento dice, le leo el pasaje en 2 de Corintios capítulo 6. Es un pasaje que fue muy determinante en mi propia vida cuando yo primero me convertí. Y dice así: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la anarquía? ¿Y qué comunión la luz con la oscuridad? ¿Y qué concordia Cristo con el diablo? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos. ¿Qué quería Dios? Un pueblo donde habitar, una morada en la tierra, pero no de ladrillos, de seres humanos, de vidas conectadas en el amor de Cristo. Esa es la habitación de Dios. ¿Sí? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré, y seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¡Wow! Ese es el llamado de Dios a toda persona que sigue a Cristo. Salgan del medio de ellos. Tú no eres parte de aquello. Tú no eres parte de la cultura que te rodea. Tú eres otra cosa. Tú eres mi pueblo, de mi exclusiva propiedad, asignado para la más extraordinaria de las funciones, que es ser una habitación para mi presencia en la tierra. Dices: pero Dios está en todo lugar. En un sentido, en el sentido de su omnipresencia, eso es cierto, pero eso no afecta a la raza humana. En ese sentido, Dios está igualmente aquí que en el prostíbulo. ¿Me explico? Porque Dios llena todo. Pero estamos hablando de su presencia manifiesta, de cuando Dios hace acto de presencia y su presencia afecta a aquello que le rodea, sean personas siendo afectadas, sanadas, liberadas o mil otras cosas que Dios hace. Y esa presencia no está en todo lugar. Esa presencia está en la morada de Dios, que es el templo del Dios viviente, hecho de piedras vivas. Para esto fuiste apartado por Dios. Para esto Dios te llamó y te escogió. Porque nosotros no escogimos al Señor, Él nos escogió a nosotros. Nosotros solo respondemos al Señor. Y en esa respuesta al Señor Él dice: apártense, no toquen lo inmundo,
ustedes ya no son parte de aquello. Jesús dijo, ustedes andan en el mundo, pero ya no son del mundo. Ustedes son extranjeros en este planeta, peregrinos en este lugar. ¿Sí? Como si fueras el embajador de otro país. Vienes aquí, conoces el idioma, aquí deambulas, pero tú no eres de aquí. Aquí no está tu hogar, aquí no están tus afectos. Tu vida está en otro lado. Tu vida está en Cristo. Tu vida está en la eternidad. Y yo me doy cuenta que el pueblo de Dios no tiene eso muy claro en estos días. Que pensamos que, bueno, yo soy, y luego hacemos una lista de cosas de yo tengo mi carrera, tengo mi negocio, tengo mi actividad, tengo mi familia, tengo mis gustos, tengo mis vacaciones, tengo mis aspectos culturales, etc. Y la respuesta de Dios es no, tú eres mío. Tú eres completamente de mi propiedad, porque yo te amo. Y yo te amo absolutamente. No hay un pedacito de mí para alguien más, todo es para ti. Y quiero que me correspondas. ¿Sí? Y cuando un grupo de gente hace eso, Dios viene y habita. Mire, la razón que Dios no puede habitar donde la cosa está revuelta es porque Dios es santo. Y por eso la Escritura dice, es más, se lo leo, está en varios pasajes de la Biblia, pero este se lo leo de Primera de Pedro, en el capítulo 1. Pedro hablando a gente que ha sufrido mucho por el Evangelio, les dice lo siguiente, versículo 14, 1 de Pedro 1, dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en su ignorancia, sino como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Siguiente versículo, es importante, dice, y si invocan por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de su peregrinación. Este no es nuestro hogar. Por eso, en esta temporada particular donde el espíritu de consumismo es tan fuerte, mire, la cosa más fuerte no es que usted termine todo endeudado, y eso es malo. La cosa más fuerte es que su alma sea atrapada por el consumir, y quiero esto, y quiero esto, y quiero lo otro, y necesito aquello, y para ganarme el amor de mi niño necesito regalarles esto, y eso es un demonio que domina a sociedades enteras. No tiene usted más que ir a países ricos y encontrar que como ya no les cabe todo lo que compran en sus casas, ahora tienen que rentar bodeguitas para meter más cosas porque ya no les caben en sus casas. Y eso se apodera de nosotros. Y amados, el primero que se va es el Espíritu Santo. El primero que se ausenta de ahí es el Señor. Nosotros no somos del espíritu de consumismo. Nosotros no somos del espíritu de sensualidad. Nosotros no somos del espíritu de vanidad. Nosotros no somos de aquello. Nosotros somos del Señor. ¿Me entiende? Nosotros le pertenecemos a Cristo. Y el pueblo de Dios se le había olvidado eso. Y se empezaron a mezclar porque, pues es muy bonita chica, de buena familia, ¿verdad? Y quién sabe qué. Y de repente ya perdieron totalmente de vista quiénes eran. Mire, mi esposa y yo hace un mes estuvimos en Inglaterra. Fuimos a visitar una escuela por invitación. Es una escuela que es extraordinaria, ya les hemos platicado a muchos al respecto, pero la cosa que más me ha impactado a mí es que es una escuela en una zona pobre, donde todos los alumnos son pues de relativamente escasos recursos. Usted ve más o menos la mitad de los alumnos, y es una escuela que es secundaria y prepa, la mitad son musulmanes. Y el resto son de África, del Caribe, de la India y así por el estilo. ¿Sí? Un que otro güerito vimos ahí, ¿verdad? Así, pero casi nada. Es un lugar nada fácil. Y esta gente, estos maestros y su directora, se dedican a meterles en su cabeza que ellos son ingleses, porque esto está en Inglaterra.
y que su país es Inglaterra, y cantan canciones de la reina, bueno, ahora del rey, ¿verdad? Y cantan canciones del país, y cantan canciones de las batallas y de las victorias del país, y hacen actos de remembranza de los diferentes momentos históricos de la nación, con mucho orgullo, con mucho respeto, porque ellos son ingleses, negritos todos, cafés todos, de África todos, de donde sea. Pero ellos están totalmente convencidos por el trabajo de estos maestros. Yo soy de Inglaterra, Inglaterra es mi país, esta es mi cultura. Y yo pienso en nosotros, el pueblo de Dios, que tenemos que tener eso tan claro. Yo no soy X, ponle la lista que quieras. Yo no soy norteño, yo no soy Chávez, yo no soy profesionista, yo soy de Cristo. ¿Me entiendes? Es que mi familia es esta es mi familia. Los que siguen a Jesús. Y entre más nosotros abrimos nuestros ojos para darnos cuenta de qué país somos, de qué nación celestial nosotros somos, qué real es eso. Entre más nos damos cuenta de eso, menos conflicto hay en nuestras vidas, y más crecemos y más traemos vida y bendición a lo que nos rodea, entre más entendemos eso. Pero si se nos revuelve, y a veces yo soy fresa, y a veces yo soy cristiano, y a veces yo soy del barrio, y a veces yo soy cristiano, y a veces yo soy esto o aquello, y a veces soy cristiano, pues esas vidas no dan testimonio ni caminan en victoria. O a veces yo soy comerciante y a veces soy cristiano, o a veces soy intelectual y a veces soy cristiano. ¿Me explico? O a veces me gusta lo artístico y a veces soy cristiano. No hay tal cosa. No puedes revolverle. O eres de Cristo, enteramente de Cristo, y todo viene a estar bajo Cristo, o tu vida se va a mezclar con la cultura que hay alrededor, y un día vas a voltear y tus hijos estarán perdidos, porque siempre son los que la llevan, los hijos. Tus hijos estarán perdidos. ¿Me entiende? Nosotros no somos ni pobres, ni ricos, ni de sociedad, ni de barrio. Nosotros somos de Cristo. Y nada más. Eso es lo que Esdras y Nehemías lucharon, entregaron sus vidas para recuperar la identidad del pueblo de Dios. Pedro, escribiendo nuevamente, dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Quiero que voltees con tu vecino y le digas: tú eres pueblo de Dios. Díselo con autoridad. No te sientas tímido, no sientas que tienes que hacer una broma. Voltea con tu vecino y dile: tú perteneces al pueblo de Dios, entiéndelo. No, todos me miraron a mí así, como yo no le voy a decir así, ¿verdad? Díselo bonito si quieres, pero díselo a tu hijo. Cuando es que yo quiero ir a quién sabe qué. ¿Te puedo mantener tantito, Rebeca? Ni modo. Rebeca estaba jovencita, está bonita, igual que su papá, y quería ir a la disco o al antro. ¿Y por qué yo no puedo ir? No, le dije: yo te llevo, pero a las 3 de la mañana, cuando están ahí golpeándose en la calle y haciendo toda clase de ridículos. No, entonces no. Pues no, claro que no. Y les dije a mis hijos, y aquí está Rebeca, que no me deja mentir ni exagerar: nosotros somos de Dios. Nosotros no vamos aquí, ni hacemos acá, ni andamos allá, porque nosotros somos de Dios. Punto. Comunícaselo a tus hijos, pero comunícaselo no solo con palabras, sino con tu ejemplo, con tu vida, con que tú tomas decisiones que a veces no te convienen, porque tú eres pueblo de Dios.
con que tú no haces la tranza y no cuentas la mentira y no haces algún otro movimiento, porque tú eres pueblo de Dios. Y tus hijos lo van a saber. Y la herencia permanece y se extiende generación tras generación. Es lo que Dios ha estado buscando siempre. Y si vamos a tener nosotros un avivamiento en México y un cambio en esta nación, porque Dios sabe que yo no vine para jugar a la iglesia, yo quiero cambiar a mi país. Necesitamos un pueblo que claramente entiende quién es y de quién es. Y eso somos nosotros. ¿Me explico? Es tan fuerte esto que el apóstol Pablo le escribe a los creyentes y dice: no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, antes al contrario, repréndelas. O sea, cuando alguien viene y te dice, oye, ¿quién sabe qué? O te quiere contar algún chiste fuera de orden, ¿verdad? Y tú, ay, pues qué pena, no quiero lastimarlo. Oye, eso no se dice. Cierra la boca, qué vergüenza que hables así. Dice, ya no me va a volver a dirigir la palabra. Enhorabuena. A ver, todo el mundo respire. Esto es en serio, iglesia. Dile a tu vecino, dile a tu marido si está contigo, esto es en serio. No, mon, dije que ella te dijera a ti, ¿sí? Esto es en serio. Es que esto no es un juego, esto es tu vida y la vida de tus hijos. Hoy hemos presentado un montón de niños. El destino de esos niños depende de que nosotros hagamos esto. Depende que ellos se encuentren aquí algo real y no una mezcla de cosas que no está muy clara. ¿Me explico? ¿Qué más? Pues yo puedo parar ahí, primera vez que termino antes de tiempo. Una de las características del pueblo de Dios es su enfoque, y tiene que ver con su enfoque hacia el futuro. Es lo que en semanas pasadas hemos hablado, que es la esperanza. Esperanza es una gozosa y segura expectación de bien. Esa es la traducción correcta o la definición correcta de esperanza según la Biblia. No la esperanza que manejamos nosotros aquí, que ojalá, espero que quién sabe. Eso no es esperanza, eso es duda, eso es, ¿verdad?, ilusiones o deseos. Esperanza bíblica es la gozosa y segura expectación de bien, tanto en esta vida como en la eternidad. De hecho, uno de los diccionarios de palabras bíblicas dice la gozosa y segura expectación de salvación eterna. O sea, ¿por qué no me preocupo de la muerte? Yo sé a dónde voy. ¿Por qué me puedo subir en un avión y no me preocupa de que se caiga? Digo, no quiero que se caiga, ¿verdad? Pobre el resto de la gente que se van al infierno. Yo quiero que el avión siga volando porque no quiero que se mueran ellos y porque yo tengo mucho trabajo. ¿Sí? Pero no me preocupa morirme porque yo sé a dónde voy. O sea, Él tiene mi depósito seguro. Si yo me muero hoy, me va súper requete bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me voy con Cristo. Pablo habló eso. Esa expectativa está faltando mucho en el pueblo de Dios. Yo veo mucho cristiano que le tiene mucho miedo a la muerte. Y eso me dice que todavía no se identifican bien ni con el Señor ni como pueblo. Porque todavía piensan como si no conocieran al Señor. ¿Sí? Y digo, no es que te quieras morir, no me malinterprete, no es que nosotros andamos con alguna clase de pensamiento así lúgubre, pero no le tenemos miedo, porque sabemos de quién somos y quién nos compró y a quién le pertenecemos y estamos bien. Pero esta expectativa define lo que tú haces. Mire, ese pueblo de Israel, bajo Nehemías, bajo Esdras, todo lo que los definía a ellos era la expectativa de la venida del Mesías. Si usted lee el Antiguo Testamento, desde Génesis capítulo 3, es más, desde Génesis capítulo 2, nosotros podemos ver ya los presagios de la venida de Cristo. En Génesis 2, porque Dios hiere a Adán para producir a la mujer, igual que Dios hirió a Cristo para producir a la esposa, que somos la iglesia.
En el capítulo 3 está la primer profecía, ¿verdad? Donde le dice a la serpiente, tú le vas a herir en el calcañar, pero él te va a aplastar la cabeza, hablando de la simiente de la mujer. Pues el único simiente de la mujer es Jesús, porque todos los demás somos simientes de hombre, ¿sí? Entonces, desde un principio, el pueblo estaba expectante de la venida del Mesías. Y en el tiempo de Daniel, en el tiempo de Nehemías, en todos estos, eso era lo que los impulsaba. El Mesías todavía no viene y Él prometió venir y salvarnos. Y entonces pasa el tiempo, se establece la nación de nuevo, ¿verdad? Llegamos al tiempo del siglo antes de nuestro Señor Jesús y hay una expectativa ferviente en la nación y entre los judíos de todo el mundo de que el tiempo ya se está cumpliendo, de que ya casi en el tiempo de Mateo, cuando leemos nosotros de cuando llegan los magos de Oriente, dice toda la ciudad se alborotó porque sabían. Esa es una expectativa como la que tus niños tienen en Navidad, ¿sí? ¿Cómo la tienen? Ellos están, ay, pues ojalá que mi mamá nos compre algo, ¿verdad? ¿Verdad que no dicen eso? No, ¿qué me compró? ¿Qué me compró? Y andan busquen en todos los closets a ver dónde es. Porque eso de que creen en Santo Claus no es cierto, ¿verdad? No creen. Pero ya andan buscando porque tienen una expectativa de que va a haber un montón de regalos muy padres. Esa es nuestra expectativa. Ellos estaban esperando al Mesías. Y el Mesías llega y cumple todo lo que Él iba a hacer. Y vence el pecado y quita la maldición y elimina la separación que había entre Dios y nosotros, porque estábamos enemistados con Dios y Él quita la enemistad y quita las barreras que nos separan a todos y entonces empieza el reino de Dios, establece el gobierno de Dios en nuestros corazones. Ahora la expectativa, como les compartí la semana pasada, no es de la primera venida de Cristo, es de su segunda venida. Ahora, Cristo puede venir dentro de 150 años o puede venir pasado mañana. Yo no sé. ¿Me entiende? Pero uno vive a la expectativa de que esto se va a acabar. Yo vivo para lo que viene delante. Yo vivo para la promesa. Y esto define cómo vivimos. Porque la Escritura dice, todo aquel que tiene esperanza en sí mismo, esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Me entiende? Él evita tentaciones, evita pecados, evita asociaciones que no corresponden al reino de Dios, porque Él sabe, Él está pronto el Señor en regresar por su pueblo. Está pronto el Señor a volver de alguna forma u otra en nuestras vidas. Así que se endereza el corazón de la persona en su identidad en Cristo. Y empieza a hacer a un lado muchas cosas. Mire, parte de lo que nos mata es que no solamente nos dejamos contaminar con la cultura que nos rodea, sino que la cristianificamos. O sea, le encontramos versículos que aparentemente la justifican. ¿Me explico? Empezamos nosotros a orar por cosas que no corresponden al claro ejemplo de la Escritura. Y eso es parte de lo que le pasó al pueblo cuando Nehemías vuelve con el rey y encuentra que el sumo sacerdote, mal se fue Nehemías, vació uno de los cuartos del templo donde estaban las cosas sagradas y metió al peor enemigo porque era su pariente. Importaba más la cultura que le rodeaba que la santidad de Dios. Y esas son decisiones que nosotros tomamos constantemente. ¿Cuál de las dos tiene mayor prioridad? ¿La santidad y el honor de Dios o mi parentela o mi cultura o lo que van a pensar mis vecinos? He aprendido una cosa y quiero cerrar con esto. Tengo muchos otros elementos que compartir, pero no quiero. Creo que es suficiente si nosotros podemos llegar a esto y definirnos. He aprendido que en la vida es más importante primero ganarte el respeto de alguien que su amistad. Eso incluye a un niño. Mis niños, cuando estaban chiquitos, y ahora mis nietos,
Ellos tienen que entender que antes de yo ser su amigo, y soy muy buen abuelo, mis nietos me adoran, pero primero yo soy el mayor, primero yo soy el abuelo. Yo no puedo ser tu amigo si no entiendes que soy el papá. O sea, quiero ser tu amigo, pero tú tienes que entender que no somos iguales. ¿Me explico? Yo sé que eso suena feo, pero usted lo entiende. Es igual que un maestro. Un maestro llega a un salón de clases. Si él no se gana el respeto de sus alumnos, nunca podrá ser amigo de ellos. Primero tienes que tener el respeto. Y en esta ciudad muchos de nosotros le tenemos tanto temor a que la gente vaya a decir, a que la gente vaya a pensar. Y tú tienes que entender que esa estrategia te va a arruinar. Tu objetivo es ganarte el respeto de esa persona. Y ganarse el respeto cuesta. Cuesta decisiones incómodas, cuesta decisiones inconvenientes y cuesta que en un momento o por un tiempo no te quieran y después vayan viendo, no, esa persona está en lo correcto. Primero respeto, después amistad. ¿Me explico? Jesús lo dijo así: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Él puso condiciones para su amistad. Él no iba a ser amigo de ellos bajo cualquier circunstancia. Ay, es que Diosito es muy bueno. No así como lo estás diciendo. Él ama como nadie jamás ha amado. Pero Él quiere de parte de nosotros una respuesta recíproca, donde nosotros somos suyos exclusivamente. Ahora, todos nosotros nos vemos afectados por muchas influencias. Como le dije, hay muchas fuerzas tras de tu alma en este mundo. Tú necesitas estar consciente de eso. O sea, no vives en un mundo neutral. Esto no es una cuestión de nada más pórtate bien y todo te va a ir bien. Hay enemigos y son enemigos espirituales y lo que quieren es poseer tu alma. Pero nosotros tenemos armas en Cristo para enfrentar y vencer aquello. Nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, derribando imaginaciones, llevando cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Nosotros no estamos indefensos ante esta cosa, solo tenemos que ser claros de quién soy y hacia dónde voy. Y nosotros somos de Dios, familia. Así de sencillito. Nosotros somos de Dios. Cuando hagas un negocio, tú eres de Dios, acuérdate. Y cualquier cosa que no demuestre eso, cámbiala. Cuando tú hagas un trato con un vecino, recuerda de quién eres tú. Cuando tú vayas a comentar algo acerca de una tercera persona, acuérdate de quién tú eres. Nosotros somos de Dios, eso define todo. Y volteamos al mundo que nos quiere atrapar, decimos no, yo ya tengo dueño. Yo no necesito a alguien más. Yo quiero orar entonces esta mañana para que nosotros reconsagremos y redediquemos nuestra vida al Señor con clara definición de lo que se trata y no dejarnos llevar por las corrientes que hay a nuestro alrededor. ¿Están conmigo, iglesia? Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sí son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Señor, estamos aquí, Señor, en un mundo lleno, Señor, de cosas que quieren atraparnos, cautivar nuestra imaginación, cautivar nuestros hábitos, cautivar nuestro corazón, Señor. Esta temporada en particular se nota en una forma ya descarada, Padre. Pero nosotros no somos de este mundo. Dilo conmigo, yo no soy de este mundo. Mi ciudadanía está en los cielos, con Cristo Jesús.
Padre, nosotros no somos de este mundo, somos tuyos, Señor. Y hoy, en esta mañana, nosotros consagramos nuestra vida a ti, Señor. Porque qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad. Y qué concordia puede haber ante Cristo y el diablo, Señor. Nosotros no somos de este mundo, nosotros somos de Dios. Y hoy consagramos nuestras vidas a ti, para ser santos como tú eres santo, y para que tú habites entre nosotros y te puedas dar a conocer a través de vidas santas, de una comunidad de gente unida en Cristo. Y te pido, Padre, que nos concedas a todos nosotros en este momento y a lo largo de los días venideros una claridad de espíritu para ver las trampas, Señor, para ver los hábitos que hemos adquirido de este mundo, Señor, para ver dónde nosotros nos doblegamos ante el mundo en vez de honrarte a ti, Señor. Y que así como Esdras y Nehemías, Señor, restauraron, Señor, la adoración y restauraron el gobierno de Dios y la pureza del pueblo, así aquí, Señor, entre nosotros se restaure ese pueblo en el cual tú puedes venir y morar. Voy a pedirle que cierre sus ojos. Y no voy a hacer un llamado a aceptar a Cristo. Voy a hacer un llamado que si usted anda con un chico inconverso es hora de cortarlo. Es que yo lo voy a ganar. Córtelo. Usted está haciendo algo que el Señor prohíbe. Párele. Es muy buen muchacho. Párele. La Biblia es clara al respecto. Usted es pueblo de Dios. No revuelva las cosas. Andas con una chica que no sigue a Cristo. Es buena muchacha. No se opone a esto. Córtalo. Es algo que Dios claramente prohíbe. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Todos los jóvenes que están aquí, ¿sí? Es muy clara la instrucción de parte del Señor. Y tú volteas y dices, sí, Señor, porque yo te pertenezco a ti. Y el resultado va a ser maravilloso. Este versículo de no se unen en yugo desigual con los incrédulos, yo lo aprendí cuando estaba pretendiendo una muchacha de otro país, no cristiana. Y cuando entendí que ella no quería nada con Dios, y yo me di cuenta de lo que la Biblia decía, yo corté todo aquello, y Dios me trajo a Parral, y conocí a Tita, y gloria a Dios, 45 años después, aquí estamos. ¿Sí? No sea tonto. Dios no es el aguafiestas. El aguafiestas es usted porque se cree listo. Corte esas cosas. Estás haciendo sociedades y negocios con gente que no honra a Cristo. Empieza a encontrar la manera de salirte de eso. Eso no es tu camino. Estás formando amistades intensas con personas que rechazan el Evangelio, así que tú te tienes que acoplar a ellos y a su ambiente para eso. Somos el pueblo de Dios. Dices, nunca vamos a tener contacto con los que no siguen a Cristo. Al contrario, tenemos mucho contacto para llevarles el amor de Cristo, para llevarles la verdad de Cristo, para enseñarles que hay una esperanza y una vida, que hay un Dios que los ama, ¿sí? Pero no para acoplarnos, no para ser como ellos. Nosotros somos de Cristo. Y Vida Abundante tiene eso muy clarito en su corazón y en su misión en la vida. Y eso es lo que queremos ayudarte a ti a hacer. ¿Sí? Los que participamos aquí, los diversos líderes y ministros, nuestro objetivo es ayudarte a ti a ser un discípulo cañón, bien definido, sirviendo al Señor. ¿Están conmigo, familia? Pues Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo opere de tal manera en nuestras vidas, Señor, y que nosotros tengamos, Señor, la sensatez y la sensibilidad para responderte, Señor, para caminar contigo en santidad y pureza, siendo tu pueblo, de tu exclusiva propiedad, Señor, para gloria tuya. Amén. Denle un aplauso al Señor.